Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Confirmo una vez más con este video que en lo trágico, lo malo, lo desastroso, siempre hay algo positivo y dependerá de cada uno de nosotros dejar fluirlo y aferrarnos a lo positivo, así sea pequeño. Precisamente eso hizo nuestro artista invitado hoy, el italiano Raffaele Salvoldi. Anticipadamente te agradezco mucho, Raffaele, y felicitaciones por tu paciente trabajo. Tengan todos la seguridad de que verán en este video el efecto sorpresa que resulta del triunvirato perfecto de arte, diseño y arquitectura. En enero del 2021, en medio del segundo confinamiento por la COVID-19 en Italia, el trabajo del fotógrafo y director de cine Raffaele Salvoldi dio un giro diferente. Ese fue un momento muy difícil, ya que no estaba trabajando y no le quedaba tampoco mucho tiempo libre. Entonces comenzó a construir formas pequeñas para mantener sus manos y su mente ocupadas, aprovechando la actividad nostálgica de la infancia de apilar bloques Kapla, similares al Jenga que conocemos nosotros por acá. Son unos pequeños bloques de madera de pino, todos idénticos, que miden exactamente 1 por 3 por 15 centímetros. Y con ellos se puede construir casi cualquier cosa. Estos bloquecitos de madera creados por Tom van der Bruch, un anticuario holandés que para hacer un modelo preciso y realista de un castillo que él quería construir y no encontraba con qué hacer el prototipo. Entonces decidió crear sus propias piezas de construcción que hoy en día son las reconocidas tablas Kapla. Inicialmente Salvoldi comenzó con un juego de 1000 de esos bloquecitos Kapla y a medida que acumuló miles y miles más, sus construcciones se fueron volviendo cada vez más voluminosas. Columnas en espiral, torres delicadas y aireadas, aberturas que emergen gradualmente en una base del piso y las estructuras a menudo las ilumina desde el interior, logrando unos efectos dramáticos en unos espacios cavernosos. Ahora que empiezan a notar en este video la paciencia que se debe tener para armar estas instalaciones, no duden en compartirlo con aquellas personas que ustedes conocen y que lo que menos tienen es paciencia, que es una gran virtud que nos enseña la naturaleza y que ojalá todos practicáramos para ser más tolerantes. Raffaele no tiene nunca un diseño predeterminado, sino que sus construcciones van surgiendo de ese flujo dinámico, de ese diálogo entre él y el espacio, porque las obras de Salvoldi siempre son sorprendentes, tanto por el espacio donde las arma, como por la capacidad de él de no repetir nunca una construcción idéntica. Cuando uno por primera vez las ve desde lejos, parece que fueran estructuras hechas de ratán tejido o de un proceso parecido, pero en realidad son el resultado de ese meticuloso proceso de Salvoldi. Se convierte en una conversación que permite asimilar la obra al entorno, para que el resultado sea una sensación de armonía. Normalmente las hace en edificios históricos, en palacios, en casas abandonadas o en un espacio de exposiciones. Desearía que las personas que están viendo este video y que conozcan que suscribirse a un canal de YouTube es tener acceso de primera mano y gratis a la información más completa que se pueda conseguir en las redes de cómo se hacen las cosas. Entonces suscríbanse a nuestro canal Arte con Todo y ayúdenos a incrementar nuestros suscriptores. Además, si se suscriben y quieren ganarse ya pronto una escultura, deben escribir en la sección de comentarios un número de 3 cifras, una vez que se hayan suscrito. Cuando Salvoldi empezó a usar edificios y sitios históricos, entendió completamente ese inmenso potencial que tenía esa forma de arte y cómo podía involucrar a otros creando una sinergia entre todos los elementos, es decir, el espacio, él mismo, sus creaciones y los espectadores. Por lo tanto, el espacio se aleja lentamente de un museo y se convierte en una sala de estar cálida y acogedora, donde las personas pueden pasar el rato rodeadas de esas instalaciones. Los talleres para escuelas o grupos están disponibles durante toda la exposición. Las actividades son dirigidas personalmente por Raffaele
Tienen una duración de 2 a 3 horas y son aptas para las escuelas primarias y secundarias. Cuando él cierra una muestra, se debe desmontar la obra. Entonces es el momento en que se invita a todos los visitantes, niños, adultos, a deconstruir la instalación arrojándole tablones adicionales hasta que se desmorone. Otra manera de desmontar la obra o desbaratarla es que el artista diseñe finalmente un tramo con placas de madera en posición vertical, incluso a veces en cajas, con cajas de capla, donde una derriba a la otra y la última finalmente colapsa a una columna que va desde el piso al techo. Para una instalación en la Semana del Diseño de Milán en el 2023, el artista Raffaele Salvoldi se une a la marca de mármol Salvatori para crear esculturas arquitectónicas que comprenden cientos de bloquecitos de mármol. Esta vez Salvoldi no utiliza el capla, sino la piedra natural. La madera y la piedra son dos materiales completamente diferentes. La madera es lo suficientemente indulgente como para compensar cualquier imprecisión técnica, mientras que con la piedra sí se tiene que ser demasiado preciso, hasta el último milímetro. El material aquí era el mármol de Carrara de las canteras de la empresa de Salvatori. Y las pequeñas piezas individuales no se taponaron, no se atornillaron, no se pegaron, sino que simplemente Salvoldi las iba colocando una encima de la otra. En este momento que estamos hablando de piedras y mármol, quiero pedirles que apoyen al canal Arte con Todo comprando el libro Minerales, cómo identificarlos, ya que los minerales abundan en nuestro planeta. Se conocen más de 5.000. ¿Y ustedes cuántos conocen o cuántos pueden identificar? Con este libro podrán iniciarse en ese fascinante mundo de los minerales. Les dejo el link en la parte inferior de la descripción de este video para todos los que lo quieran comprar. Y muchísimas gracias por sus compras. A Salvoldi no solo le fascina la piedra natural, sino que también comparte la pasión de Gabriele Salvatori, el propietario de la empresa, por buscar la belleza en todo, y la belleza no solo en el sentido estético, sino como una herramienta para descifrar nuestro mundo. Estas obras van a estar exhibidas en la sala de exposición como la boutique de la marca en Milán. Cada una de las esculturas que creó Raffaele tiene más de 3 metros de altura, compuesta por bloques de piedra rítmicos y en espiral. Las plaquitas de mármol se derivan íntegramente de materiales de desecho del proceso de producción del mármol en la cantera. El paso a la piedra natural también le permite a Salvoldi construir finalmente obras de arte permanentes en comparación con sus construcciones habituales en madera. Aquí lo vemos creando una serie de edición limitada de 10 impresionantes lámparas en piedra natural en el mármol. Cada una de esas lámparas representa una pieza de arquitectura en miniatura, que es la feliz suma de la sinergia entre el artista, el material, el tiempo y el espacio. Recuerden que semana tras semana debemos ir aumentando el número de suscriptores. Por eso recomienden mucho este canal. Y el que desee suscribirse ahorita mismo, presione solo el logo que está marcando esta flecha. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.